Hola Fritz, ¿cómo Hola, estás? Mónica, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? De maravilla y agradecido con Dios. Ah, qué bueno, espero que contento de platicar conmigo. Siempre, Ah, qué bueno, porque nos quedó pendiente una plática que hicimos por teléfono y que me gustaría compartir. ¿Te acuerdas sobre qué era? pues no muy bien, o sea, mi memoria es de caballero, generalmente no me acuerdo, pero creo que la idea original era hablar un poco de tecnología o de inteligencia artificial o esas cosas. Así es. Y yo te dije mi punto de vista que el problema no, desde luego no es ese. O sea, la tecnología o la ciencia o la inteligencia artificial o no, bueno, la inteligencia no artificial es importante, ¿no? Pero digamos que la inteligencia de las máquinas, etcétera, este, pues como cualquier herramienta, no es en sí ni buena ni mala, sino el uso que se hace de ella es lo que se puede valorar, que puede producir. No lo que ha pasado con la pandemia y todas estas cosas, pues en realidad no es algo nuevo ni ha cambiado mucho las circunstancias, quizá las está agravando en el sentido de que, como te decía yo, para mí lo grave de todo eso es la dependencia. En sí las cosas no son ni buenas ni malas, ¿no? Pero la dependencia que se ha creado de la cuestión tecnológica y que cada vez se refuerza más, pues conlleva un montón de cosas negativas. Y esa dependencia, además, pues está vinculada con una manera de vivir que me parece absurda, ¿no? El consumo, la destrucción, o sea, una serie de cosas, la acumulación, la codicia, etcétera, ¿no? Creo que eso era un poco de lo que hablábamos, ¿no? No me acuerdo, no sé tú qué te acuerdas. Sí, ¿qué te parece si lo abordamos parte por parte? ¿Qué te parece si hablamos en primer lugar de la dependencia? ¿A qué dependencia te refieres? Pues me refiero al hecho de que cuando uno usa la tecnología para algo que necesita, que es una bendición, o sea, disponer de los medios tecnológicos que tenemos que parecen brujería hoy en día, parecen magia, pues es maravilloso, ¿no? Pero cuando los medios nos usan a nosotros en lugar de que nosotros los usemos, pues esto es a lo que me refiero a la dependencia. Es decir, cuando yo recurro a un elemento, un instrumento, un aparato, lo que sea, porque tengo un objetivo, etcétera, y me va a servir, pues está bien. Si yo quiero venir a Mérida a visitarte, pues tomo mi automóvil y vengo y me parece maravilloso. Ahora que yo tenga que usar el automóvil todo el tiempo para que me sienta bien y esté yo todo el tiempo preocupado en qué le pasa a mi coche o qué tengo que arreglarle o qué tengo que ponerle, o que todo el tiempo esté pensando qué otro coche me voy a comprar o cuál otro me gustaría, o etcétera. Pues eso es otra situación, ¿no? Entonces, claro, es un ejemplo del automóvil, pero no quise mencionar el celular o esas cosas que son un poquito más sensibles ahora para la gente, ¿no? Y Y con eso, esto de la pandemia, pues esto que estamos haciendo de estar hablándole aquí a una pantalla, estando en dos cuartos contiguos, en lugar de estar platicando como estábamos en la mesa, pues a mí se me hace absurdo, ¿no? El bueno, hecho de, esto sí tiene una finalidad, porque es compartirlo a un grupo más extenso de personas. Esto en realidad no es una sin razón ni es una obsesión. Es simple y sencillamente la tecnología nos está nos está otorgando la posibilidad de hacerlo. No es lo mismo que estar sentados en la misma mesa chateándonos por el WhatsApp, ¿no? ya, Eso hay cosas donde efectivamente el abuso de la tecnología nos puede llevar a perdernos qué. ¿Qué es lo que perdemos cuando hacemos un uso abusivo de la tecnología, en tu opinión?
Pues mira, o sea, yo asumo la responsabilidad total de lo que digo y de lo que creo y entiendo que puedes no estar de acuerdo, la mayoría de la gente no está de acuerdo, pero bueno, tú me has pedido que exprese mi punto de vista y con mucho gusto. Te lo agradezco. Y es muy respetable. Bueno, sí, qué bueno, pues asumo todo, no responsabilizo a nadie más que a mí mismo de todo esto que pienso. Y reconozco que no es ninguna verdad, ni quiero convencer a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me parece que tu deseo de compartir esto a través de este medio para otras gentes, pues para mí sí es un sinsentido. O sea, porque yo no siento que tenga ningún derecho a meterme en la vida de otros, de opinar, de darles ideas o inquietudes o cosas. O sea, no soy nadie para decirles, sobre todo de las cosas que pienso que no tengo la menor idea de si están bien o mal, ¿no? Pero bueno, entonces, a mí me parece que el hecho de hacer esto es pues una manera de invadir a los otros. Te decía hace un rato que, como decía don Juan, yo aprecio tanto a las personas que no hago nada por ellas, porque siento que hasta el regalo que les doy es imponerles algo que yo considero que yo quiero, ¿no? Entonces sí me interesa deslindar eso, pero bueno, ¿qué es lo que nos perdemos con todo esto? Pues el contacto, el afecto, la convivencia. O sea, la tecnología nos parece maravillosa ahorita que hay pandemia y que hay que hacer cuarentena y que no queremos contagiarnos. Y entonces parece muy bien el hecho de que pueda yo seguirme comunicando contigo y con los demás a través de esto. Pero te decía yo aquella vez que el asunto no es ahora, sino el asunto es lo que venía antes, qué es lo que nos ha llevado ahora. O sea, ¿por qué yo tengo que usar cubrebocas y anteojos y mil cosas? ¿Y por qué no puedo verte y abrazarte y a los demás? ¿No? ¿Por qué tengo que estar conversándolo aquí frente a una pantalla como un idiota, en lugar de estar cercanamente con las personas hablando de esto, de cualquier tema? ¿Por qué? Pues hemos abusado del mundo, porque lo hemos depredado, porque hemos provocado con nuestro sobreconsumo, con nuestra irresponsabilidad, un caos ambiental, porque hemos hecho una serie de barbaridades, porque la ambición ha hecho que la gente predomine su deseo de acumular cosas que no se van a llevar a ningún lado, porque todos nos morimos y no nos llevamos nada, ¿no? Y entonces la gente hace un montón de cosas que provocan o que propician o que van favoreciendo esto que está sucediendo. Y entonces es un círculo vicioso porque cada vez dependemos más de la tecnología y esta tecnología cada vez destruye más la ecología y cada vez nos hace más débiles, más inhumanos, más dependientes, más insensibles. Y entonces llegamos a absurdos como lo de los niños y la realidad. Los niños desde que tienen las más elementales habilidades para manipular un instrumento de estos, que es casi desde 1 o 2 años, empiezan a enfrentarse a la pantalla y a los juegos, donde lo primero que se comete es la violencia. Entonces, un chico ve en un juego ambientes totalmente reales y naturales, aunque es un juego, pero copiado de la realidad. Utilizan instrumentos y situaciones, tienen que juntar puntos o lo que sea, pero para lograrlo tienen que disparar, matar, hacer estallar. Al rato esos chavos no distinguen si lo que están viendo en la pantalla y lo que está pasando en la realidad en la calle es lo mismo o es distinto. Y se asustan porque en las escuelas matan gente o porque hay matanzas en las discotecas, en los conciertos. A eso me refería yo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Pues es un círculo en el que, en lugar de que estemos
recuperando nuestra humanidad, nuestro amor, nuestro contacto. Estamos fomentando la insensibilidad. Estamos fomentando lo que a ciertos intereses del consumo están favoreciendo. Ya no compramos las cosas que necesitamos, sino lo que nos dicen que tenemos que comprar. Ya no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer o no hacer, ¿no? Esta cuarentena y todo eso es un ejemplo claro de cómo tenemos que sumergirnos en obedecer. Y claro, ¿por qué lo hacen unos? Por borregos, otros por lo que sea, otros por conciencia, por respeto, por humanidad, por lo que tú quieras, ¿no? Y otros, muchos no lo hacen porque les vale gorro todo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refería. En algún sentido, ¿tú no ves la utilidad de que el compartir experiencias nos puede dar puntos de referencia útiles que nos impidan perder la perspectiva en general? ¿No son útiles los puntos de vista diversos? Pues sí, o sea, indudablemente yo creo que mientras uno adquiere mejores, más amplias perspectivas, pues tiene más posibilidades de conocer, de reflexionar, de aprender, de cambiar. Pero yo creo que eso solo funciona cuando el sentido de esa búsqueda es de acá para allá. Es decir, cuando yo tengo la inquietud de buscar eso y la apertura de buscar esas otras fuentes de referencia o puntos de vista, y no cuando se me dan, porque generalmente todo lo que nos dan no nos interesa, ¿no? La mayoría de la gente ve, recibe, le da lo mismo recibir lo que sea y obedece como borregos lo que les cae, ¿no? Estos famosos, no sé cómo se llaman, bueno, los youtubers y los influencers y los no sé qué, me parece absurdo que la gente compre, haga, consuma o actúe en función de lo que un fulano que no conozco, que no sé nada de usted, pues lo hace y lo dice en su pantalla y porque tiene 1 millón de seguidores, vamos a seguirlo. Yo creo que ni la peor época de la Edad Media, del oscurantismo, seguían, ¿no?, así tan ciegamente a algunos líderes, ¿no? Pero bueno, lo respeto, lo entiendo, es lo que nos ha tocado vivir. Pero no tengo ninguna esperanza o ninguna expectativa de que cualquier reflexión de estas compartidas despierte mucho en la gente, ¿no? Seguramente en aquellos que están despiertos buscando, posiblemente sí. Es aquel término de la serendipia, ¿no? Que como cuando Colón descubrió América, o sea, no estaba buscando América, estaba buscando las Indias, pero estaba abierto a encontrar. Entonces, esa creo que es la actitud. Aquella historia del vestido negro, ¿no? No sé si creo que te la he contado, que cuando una mujer va a ir a una fiesta y entonces decide que quiere ir elegante y se va a las tiendas a buscar un vestido negro precioso porque quiere ir vestida de negro. Entonces recorre todas las tiendas y no encuentra ningún vestido negro que le guste y entonces no va a la fiesta. Y la vecina, pues también tiene ganas de ir y entonces va a las tiendas, a la primera tienda, a ver todos los vestidos de todos los colores y encuentra enseguida un vestido precioso y se lo pone, ¿no? Y va a la fiesta feliz. No sé, por tu cara veo que quizá no me entendiste, pero no importa. No, yo no he dicho absolutamente. No, entonces digamos que lo importante es que pueda haber donde esa mentalidad abierta pueda tener recursos para alimentarse. De alguna forma, las nuevas generaciones están viviendo en un contexto muy distinto a generaciones que tuvimos mucho más contacto con otra forma de vida. De hecho, pienso que a generaciones como la nuestra nos ha tocado vivir cambios muy abruptos,
porque hemos pasado a mí me tocó conocer las primeras computadoras en la oficina, las WAN, y de ahí para acá es un mundo de diferencia, no es comparable. Entonces yo pienso que las generaciones de ahora no pueden ni siquiera imaginar lo que era una vida distinta sin computación, sin internet, sin teléfonos celulares, etcétera. Y Sí lo pueden ver cuando se va la red y cuando se va el internet y cuando se va la luz. bueno, por supuesto, pero solo en esas condiciones. Ojalá, qué diferente sería la pandemia si la tuviéramos que vivir sin esos avances No tecnológicos. habría pandemia. Sí, no hubiera sido una pandemia de estas dimensiones en primer lugar, pero en segundo lugar también se hubiera vivido en condiciones muy distintas. Y bueno, a toda esta mentalidad seguramente que abona la sociedad de consumo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, esta pandemia es un logro de la globalización. Gracias a la globalización, una porquería que surge en China está en todo el mundo matando gente. Eso es absurdo. ¿Qué necesidad tengo yo de ver algo con los chinos? ¿Qué necesidad tengo de consumir algo con los chinos si los mayas podrían construir cosas mejores para mí? Ese es el sentido de lo que platicábamos aquel día, ¿no? Y también creer, con la otra plática que hacíamos, creer que nuestra generación es especial. Imagínate qué pasó con la generación de Cristóbal Colón, que era el mundo antes de América, y cuando descubren América, pues me parece que era un cambio más importante que el que haya una Mac o una computadora IBM, ¿no? Pues Y si te vas un poco más atrás, ¿no? Cuando el primer ser humano mató al primer mamut, cuando los humanos no comían carne y cuando los humanos empezaron a comer carne, pues no solamente fue un cambio generacional, sino una evolución, porque el cerebro empezó a crecer y a desarrollarse gracias a la grasa de la carne. ¿Me entiendes? Entonces, el creer, decirnos o repetirnos que somos una generación especial, y los de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y los de la Revolución Industrial, y los de la Ilustración, y los de, o sea, de la Edad Media, y antes y después de Cristo, y antes y después de Abraham, y ¿qué te puedo decir? Pues no podría estar más de acuerdo contigo. Yo pienso que nunca podríamos atribuirnos la calidad de ser una generación especial, sino simplemente hablar del significado que como personas que la vivimos podemos dar a nuestro propio testimonio en las generaciones de hoy que todavía estamos vivos. El énfasis, en realidad, yo lo pondría en eso, el hecho de que se pueda darle voz a una experiencia de una vida que tenía diferencias importantes. No para presionar a que otras personas la sigan, sino simple y sencillamente como hace la historia para constatar un hecho y ponerlo a disposición de las personas y de las nuevas generaciones. Sobre todo, me parece en términos de la propia pandemia. Si la pandemia no hubiera sucedido, tal vez hubiera estado fuera de lugar decirlo, pero cuando la pandemia nos para después de la carrera tan rápida en la que estábamos involucrados y nos detiene por completo, pues efectivamente nos encontramos con una tecnología muy avanzada que además en poco tiempo también se va a desarrollar con mayor rapidez, y una opción es continuar por esa senda e ir sin siquiera reflexionarlo. Y me parece que la otra opción es, todavía habiendo personas vivas de experiencias distintas, confrontarlo en el sentido de contrastarlas y ver el significado de la tecnología, porque si bien es cierto la tecnología no es ni buena ni mala, el uso que se haga de ella puede ser muy benéfico y puede solucionar muchas necesidades humanas
incluso puede darnos muchas satisfacciones y gustos, pero por otro lado, creo que es de responsabilidad el que podamos medir los riesgos que podría traer aparejado un uso irresponsable de la tecnología o un abuso de la tecnología. Entonces, en ese sentido, oír puntos de vista distintos de personas que vivieron, no que se imaginaron, no que han oído hablar de vidas pasadas de la Edad Media y de la prehistoria, sino de experiencias propias y que a su vez son capaces de expresar bondades que fueron reales. El hecho de la experiencia de haber aprendido a andar en patines de valeros de 4 ruedas en la calle y habernos caído y raspado, y el hecho de haber jugado bote no sé qué, en la calle también, y poder saber que vivíamos en la calle, los niños jugábamos en la calle, pues es hablar de una realidad que nada tiene que ver con la nuestra y que el hecho de vivirla cotidianamente nos puede hacer olvidar que hay otras formas de vida. Entonces, saber que hay personas que valoran la vida desde otra perspectiva me parece muy valioso, me parece importante saber cómo se vive aquí o en Ghana o cómo las mamás solucionan los berrinches en Mozambique. ¿Por qué? Porque quizás algo de esa experiencia a mí me pueda traer conocimiento o sensibilidades distintas. Yo coincido contigo en que la globalización ha traído grandes inconvenientes y ha complicado la existencia de todos, pero también es un poco como veamos la pandemia, que tiene lados pésimos y terribles e inenarrables, pues sí, pero también nos ha traído la posibilidad de detenernos, de reflexionar, de reconsiderar, de ver para otro lado y de reiniciar la vida, porque el paro fue total. Fue total en todos los aspectos. Es increíble cómo un mundo tan globalizado como el que vivíamos y viviendo relaciones tan inestables y con tanta rapidez, han podido pararse de pronto por completo y estamos aquí vivos y estamos enfrentando nuestras realidades desde, incluso con pocos recursos. ¿Por qué? Porque nadie sabemos cómo vivirlo. Entonces, pienso que el valorar la vida desde otra perspectiva es valioso. Por otro lado, efectivamente, lo valioso de otras perspectivas es, pues, no olvidar, por ejemplo, la importancia de abrazar o la importancia de ver a los ojos, la importancia de sentarse a tomar un café, de tomarse el tiempo de estar con la familia, con la abuelita, con el amigo, y de platicar, ¿no? De saber que en cualquier momento pues nos podemos contagiar y alguien se puede ir. Creo que nos enfrenta a situaciones complicadas que nos pueden llevar pues a encontrar, a no perder aspectos de la vida que quizás la tecnología, si la dejamos correr, nos va a privar de ellos, ¿no? Yo creo que no es la tecnología, es lo que hay detrás de la tecnología. La tecnología es solamente un vehículo. Y el confort y todas estas cosas que predominan ahora, ¿no? Y el dinero, y la ambición, el deseo de ser bonito, ¿no? Todas esas cosas. Yo creo que, mira, el problema no está para mí o nunca ha radicado en esas circunstancias externas de una guerra, de una pandemia, de una tecnología, de una moda, de lo que tú quieras. El problema tiene que ver al revés. O sea, creo que esas cosas suceden y se propician a partir de lo que es la gente y la mentalidad y el espíritu de la gente. Es decir, nosotros vivimos esa época con patines, como dices, y con esas cosas. No fuimos como fuimos porque hubo eso, sino hubo eso porque éramos como éramos.
Porque los valores que nos influenciaron desde chicos, o sea, influenciaron no es la palabra, que nos imbuyeron desde chicos, pues eran esos valores mucho más humanos, mucho menos egoístas. Cuando crecimos, pues había una sola televisión, si había un solo coche, si había un solo teléfono, si había, y había un solo baño, si había, y había a veces un solo cuarto, si había, y había a veces un solo guiso, si había, y no importaba porque todos éramos uno, porque el sentido de la vida, que es en el que yo creo, es el de buscar las coincidencias, no las diferencias. Y este consumismo y esta ambición que vivimos, lo único que pretende es buscar y fomentar las diferencias para crear competencia, consumo, enfrentamiento, ¿no? Lo más fácil es decirle al otro, es que tú y yo somos distintos. Cuando empieza una relación de pareja, lo primero que dicen, ay, es que somos tan iguales, le gusta lo mismo que a mí. Y cuando termina, no, es que somos muy diferentes. Son las mismas personas. Y todos tenemos diferencias y coincidencias, como decía hace rato, ¿no? Lo igual me reconforta y lo distinto me estimula. Entonces, solo depende qué es lo que tú quieres ver. Y lo que nos han influenciado para ver son las diferencias. Yo estoy tratando de buscar en qué soy igual a ti. No me interesa saber en qué somos diferentes, porque sé que somos diferentes. Y qué bueno que somos diferentes. No sé en qué crea la gente, pero no hablo de religión ni de nada, pero yo creo en Dios, en un Dios, en algún Dios, que ese Dios somos parte de él, somos almas distintas, ¿no? Diferentes, pero en el fondo somos uno. Yo sí creo en esa unidad del universo, de todos los seres, no solo los humanos, ¿no? Todos los seres, animados e inanimados. Pero a final de cuentas, esta cultura que tenemos es la cultura basada en la diferencia. Y eso es lo que nos pierde. Y entonces es una falacia porque la globalización supuestamente nos une, ¿no? Nos une en lo bueno y ahorita se dan cuenta que también en lo malo. Nos une en que estás consumiendo cosas que otro produce, en que estás favoreciendo que exploten a otros, a que esas personas de gana, que cómo hacen las señoras para atender los berrinches de sus hijos, una señora que tiene que trabajar en una mina, en una fábrica para beneficio de un empresario chino o japonés o peruano, lo que sea, que están explotando su territorio a causa de la pobreza, del hambre, del sufrimiento de una serie de pueblos y de gentes que eran dueños, bueno, no hay dueños de la tierra, pero eran los usuarios, los beneficiarios directos de esa tierra. Eso a mí me parece criminal. A mí me parece que ese es el problema de esto. No es la tecnología, no es el siglo XX o XXI, no tiene nada que ver con eso exterior. A mí me parece que la falta de conciencia de humanidad, de lo que somos en realidad, todos los seres, de que estamos aquí por un tiempo, la conciencia de la muerte, de nuestra mortalidad, ¿no? La conciencia de que somos solamente un pájaro más. O sea, somos una parte de la naturaleza, no somos los dueños ni los propietarios de la naturaleza y del planeta para explotarlo y agotarlo. Eso es lo que a mí me parece fundamental. O sea, me parece que si no entendemos eso, pues todo esto otro es, sí, hay mil consideraciones, mil engaños, y nos convence porque además son confortables, convenientes, nos hacen sentir seguros, nos venden seguros para todo, y seguro es solo una ilusión, ¿no? Porque no te aseguran nada, no te van a evitar que, seguro contra el COVID, no te van a evitar que te contagies ni que te mueras, ¿no? Le van a pagar a tus deudos si bien te va, si no hay problema en las letras chiquitas. Y seguro de ciclón, y seguro de coche, y seguro de casa, y seguro de vida, y ¿seguro de qué? Seguro de que te vas a morir, eso es todo, y que no te vas a llevar nada. Hablo mucho, ¿verdad? No, yo creo que dices muchas cosas con mucha verdad y sí nos encontramos en una civilización que es
es muy distinta, que ve la vida efectivamente desde la perspectiva del consumo, desde la perspectiva personal, individual, La pero a la vez... diferencia, ¿Perdón? desde la diferencia. Desde la diferencia, ese es el punto, que ni siquiera, yo te diría que ni desde la diferencia, porque muchas veces al otro ni siquiera lo ven, son transparentes, ¿no? Hay pueblos enteros o personas o partes de la población que ni siquiera son vistos O realmente parejas mismas, ni a tu pareja ves a veces. en la misma familia, ¿no? Entonces, cómo la mentalidad es de exclusión, la mentalidad es de dejar atrás cosas, desechable todo, todo light. Y bueno, esa es la vida que nos toca vivir y como dices, tiene una parte buena, puede solucionar muchas necesidades y efectivamente podemos sacarle mucho provecho, pero al mismo tiempo es importante darle un sentido. Yo creo que algo que no se le podría dar sentido es a ese abandono o borramiento de otras clases o a ver las diferencias, que las diferencias también existen y también es importante saber que existen e incluir a las personas aún siendo diferentes. No, Claro, si eso nos estimula, es positivo. exacto. Si mi pareja no fuera diferente, si mi pareja no fuera, bueno, yo porque soy heterosexual, pero si mi pareja no fuera mujer, no me interesaría, ¿no? O sea, si mi pareja no fuera otra, distinta a mí, no me atraería, no me resultaría atractiva. Entonces, esas diferencias son parte del atractivo de la vida. Son parte, el problema es que no puede ser el único aspecto que veamos. Es importante ver qué tenemos en común. Y hoy, por ejemplo, las sociedades no consideran objetivos comunes o participaciones de comunidad o colectivas, sino que la perspectiva es totalmente unipersonal y es desde mi perspectiva, desde mi empresa, desde mi familia, etcétera. Y eso hace que al otro no se le considere, nada más que así nos encontramos con la pandemia, en donde, por ejemplo, hoy está comprobado que un elemento para mantener la salud de las personas y evitar el contagio de manera científicamente correcta es el uso del tapabocas es útil para evitar los contagios. Y al respecto se dan todo tipo de posturas, como tú bien decías, hay los que lo aceptan sin chistar, hay los que lo cuestionan, hay los que no lo aceptan y ni siquiera oyen razones, pero y el hecho es que la pandemia nos afecta a todos y no solo hay el riesgo de que se alargue, sino también el riesgo de que personas inocentes puedan salir contagiadas, porque aquí no es a mí no me preocupa no usar tapabocas porque yo corro el riesgo de contagiarme o de morirme, es algo personal, sin nada más que con impacto social. Y lo que se ha perdido es la perspectiva del impacto social o de la colaboración, de la solidaridad. Esto no es en detrimento de muestras de sociedad valiosas y además destacadísimas, de grupos que sí efectivamente tienen presencia donde se le Hay de necesita todo. y hay de todo. O sea, esto no significa que sea una regla generalizada, ni mucho menos, ni que esas acciones de solidaridad conmovedora y verdaderamente ejemplar se dejen de lado, ¿no? Creo que el ser humano, como bien decías, es de luces y de sombras, es de blanco y negro, hay grises y hay un abanico amplio en el ser humano. Pero el problema es el uso irrestricto de medios que ya ni siquiera son medios, ya ni siquiera sabemos por qué usamos algunos aparatos de tecnología y ahí es donde las cosas pierden su sentido, porque si bien es cierto, el celular, por ejemplo, soluciona muchos problemas, puede llegar un momento en que todo lo hagamos a través del celular y no tengamos otra opción. Entonces, ¿qué pasa el día que no hay celular? Que no somos capaces, que perdemos la habilidad de solucionar, de prevenir o de resolver en el momento, ¿no? Nos inutiliza. Perdón. Y eso pues deriva de que
hay lo que decíamos al principio, una dependencia fuera de proporción. Y volver al equilibrio, utilizar la tecnología efectivamente y dotar a esos avances de un verdadero sentido que nos ayude a paliar las situaciones o a solucionarlas cuando sea necesario, pero también a disfrutar la manera como solucionamos sin ella. Yo, ahorita que lo decía, recordaba efectivamente que en la casa, cuando llegó la primera televisión a la casa, la televisión siempre estuvo en la sala. Y yo recuerdo tardes enteras viendo con mi papá las caricaturas y con todos. Llegaba un momento en que a lo largo de la tarde nos íbamos reuniendo y todos veíamos la televisión. Y el baño, pues sí, no era lo ideal que 5 personas tuviéramos un solo baño, pero yo no recuerdo que nunca fuera un problema. Todos realmente nos tardábamos lo que fuera necesario, etcétera. Y en cambio, el problema es que cuando esa no es opción, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? No hay una buena actitud, no hay la posibilidad de una aceptación de una situación distinta. Ya no digamos buena o mala, simplemente distinta. Se estandariza la vida y entonces cuando la vida no es así, cuando no cumple el estándar del youtuber o del selfie, entonces la vida no vale nada. Y yo creo que la vida, pues tendríamos que verla como esa posibilidad de ir a la tienda a comprar de colores, porque la otra es perdernos de ir a la fiesta. Claro. Y lo que se trata es de ir a la fiesta y de bailar y de estar contentos, y el vestido finalmente es lo de menos. Pero sí es cierto que podemos perfectamente dejar de ir a la fiesta porque no conseguimos el vestido de nuestros sueños. Hay incluso o al hombre de nuestros sueños, ¿no? Entonces, o lo que queremos realmente. Y además está difícil elegir porque entre tantas opciones hoy, pues está como complicado tomar decisiones, ¿no? Es que es muy diferente, o era muy diferente, cuando tú necesitabas algo, pues lo hacías, lo conseguías, lo encargabas, lo que necesitabas. Y de repente de ese trabajo artesanal que te hacían a la medida, pues empiezan los intereses de los productores y dice, bueno, en lugar de hacerle un zapato a este y al otro y al otro y al otro, yo fabrico más rápido, en lugar de los 10 zapatos que hago al mes, puedo hacer 40 porque los hago, cada semana hago 10 de lo mismo. Y entonces cuando vengan a comprar, que cada quien escoja el que le venga mejor. Y entonces empezamos a comprar el que había, ¿no? Entonces ya el pantalón no era a tu medida, sino pues había una cintura y había un largo y buscabas el que más o menos te quedara. Pero después eso evolucionó más, porque entonces ya no solo era que hubiera la medida del tamaño, sino la forma del corte, el tipo de tela, el color o los colores. Y el colmo es ahora con los influencers, ¿no? O sea, ya no solo buscas lo que te satisface a ti, sino ellos te dicen ahora qué consumir. Y en tu celular, el 90% de los mails y de las cosas que te llegan son propaganda. Compra esto, compra lo otro, y ahora una oferta para ti y una oferta para lo otro. O sea, es la decisión, ya no la tomas tú para nada, ¿no? Eliges, no eliges. O sea, escoges que entre las opciones que te dan, nunca hay lo que tú quieres. Y eso pasa en las relaciones humanas. Ahora la gente escoge o dice cómo quiere que sea su pareja, como si fuera un coche, ¿no? Yo quiero un hombre que sea así o una mujer que sea así asado, y la tengo o me tiene o no, el tiempo, y cuando te aburres lo cambias por otro modelito que te guste más. Y las cosas son desechables. Antes las cosas las reparabas, ¿no? Había piezas y lo arreglabas.
Y si tu pareja tenías problemas, pues te ponías de acuerdo y lo arreglabas y seguías. Ahora no, simplemente lo desechas. A mí esas cosas me parece que no son ni buenas ni malas. Como dices, pues es lo que está pasando. Pero yo creo que hay otras alternativas mucho mejores y que Como, no están lejos de nosotros. como Esta, cuál. esta están a la mano. O sea, porque ahí están, ahí han estado siempre, en todas las generaciones, no solo las de nosotros, sino desde el hombre es hombre. Desde que Adán pudo escoger comerse la manzana o no, si crees en eso, ¿no? O lo que tú quieras. Pero yo digo, bueno, ¿qué sucede con las relaciones humanas? Esta pandemia, leía algo el otro día, que pues ha hecho que las parejas, algunas se separen y otras se unen, ¿no? La convivencia 24 horas de la familia, a lo que la gente ya no estaba acostumbrada, porque todos iban a trabajar y no se veían, o se veían por celular, pues había toda clase de variaciones, de infidelidades, de egoísmo, de mil cosas, ¿no? Y ahora pues se vieron la necesidad de convivir y eso ha hecho que haya parejas que se acerquen y parejas que se rompan. Y eso lo que denota es un poco la realidad de la situación de esas parejas. Pero eso deja, yo creo que deja lecciones en las personas. Y la esperanza es que eso que se detuvo y que esto que ha pasado, pues permita que cuando menos algunos reflexionen y cambien un poco, o cambiemos un poco nuestra vida, ¿no? Yo, en lo particular, por ejemplo, digo, bueno, me doy cuenta de que todo lo que yo cargaba a otros, ¿no? Pues finalmente eran cosas mías. Si mi relación de pareja se terminó porque yo, cuando se termina, pienso que es por egoísta, porque no veo, finalmente me doy cuenta de lo que yo hice o no hice. Y de que en lugar de estar con la persona más cerca en esta pandemia, pues no me conformaba con las llamadas, videollamadas y con la tecnología, ¿no? Y lógicamente esa distancia pues separa a las personas. Entonces, no somos conscientes de todo lo que implica esto que vemos. Nosotros solo vemos la pantalla y, hola, ¿cómo estás? Pero lo que hay detrás, o sea, como si pudieras ver dentro de esa pantalla LED delgadita, que hay millones de diablitos y millones o de angelitos o de seres que están ahí actuando en todos los niveles de tu vida, ¿no? O sea, no darte cuenta, no entender qué hay detrás de eso que estás viendo. Creer que solo lo que vemos en esta cultura ocularcentrista, ¿no? Pues es vivir ciegos. O sea, paradójicamente, la visión te hace ciego. No sé si me explico. Sí, claro, y la pandemia, otra de las grandes ventajas que tiene, si la sabemos ver, es que va a evidenciar precisamente realidades que son contundentes y que, como dices, no eran de antes, perdón, no son de ahora, De, son año y de muchos años, son ¿no? nuestros propios egoísmos y todo, ¿no? Pero elévalo un poco más allá de lo personal, también la manera como sociedades, las carencias como tal, y al mismo tiempo las ausencias de acciones que debieran haberse tomado. Por ejemplo, voy a hablar de un caso sin ahondar en él, el hecho de que hubiéramos entrado a la época de la pandemia con una tan deficiente situación en los hospitales del país debido a cuestiones anteriores, pero el caso es que cuando inicia la pandemia, se evidenciaron las carencias y los problemas que había en las instalaciones médicas de todo el país, los problemas internos, los problemas de corrupción, pero también la problemática alrededor de los médicos, de las enfermeras, las carencias con las que trabajaban, que se agudizó ante el contagio tan atroz. Porque si antes no tenían materiales y no tenían medicamentos, ahora se ha evidenciado de manera verdaderamente sobresaliente que ahora menos y que además están muriendo.
Y eso lo podemos ampliar al ámbito que quieras. El problema de educación, por ejemplo, ahora se va a evidenciar la gran brecha que existe entre los niños que tienen acceso a los medios como Internet y los que no tienen acceso ni siquiera a televisión. Los que tenían que viajar por horas para tener a una maestra o a un maestro rural y que a veces podían ir o a veces no podían ir, dependiendo del clima o de la crecida del río, etc. Y también podemos ver los problemas que causa la violencia a la que veníamos enfrentando, pero el agravamiento aún en la pandemia. Yo hubiera pensado que en términos generales debió haber bajado por lo menos al principio, cuando empieza la cuarentena, que se dictamina la cuarentena. Yo hubiera pensado que iba a bajar un poco la violencia y no fue así. Entonces, está evidenciando que hay un problema endémico de violencia. Y ya no digas la de género y al interior de los hogares, sino la violencia en general. Entonces, esta es una gran oportunidad para hacer una radiografía a nivel general, como país, como mundo, como realidad, como lo que queremos para nosotros mismos. Y no estoy pensando en futuras generaciones, como tampoco estoy pensando ni siquiera en mis hijos o en mis nietos. Lo estoy pensando por mí misma. Creo que este es como un alto en la contabilidad, una revisión de números y un decir, bueno, el estado que guarda hoy mi empresa personal es este. ¿Y cuáles son mis ámbitos de oportunidad? ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales mis políticas han funcionado y cuáles son las posibilidades de crecimiento que puedo tener, por ejemplo, qué debo corregir, qué debo mantener? Y es una buena oportunidad pues para plantearnos la vida desde otra perspectiva mientras sigamos vivos. Porque efectivamente aquí el parámetro es la muerte, ¿no? Y pues si algo nos ha traído para bien o para mal la pandemia es la exposición tan cercana que tenemos a poder morir. Y eso decía alguien, y yo creo que con mucha razón, que la vida es una cuando se tiene conciencia de la muerte, porque si no se tuviera, se viviría de manera muy distinta. Y yo pienso que sí, que la muerte nos representa muchas cosas, aunque antes de la pandemia yo creo que no estaba muy clara la posibilidad de morir, aunque todos lo sabíamos, pero esto la evidencia, ¿no? Por ejemplo, el cáncer es una de las cosas o enfermedades mortales como tal. Lo que hace es que nos pone frente a la muerte y entonces nos hace reaccionar y muchas veces cambiar en cuestiones fundamentales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no son cuentos, que no es algo que nunca va a pasar, sino es algo que sí puede pasar. Y vivir no con la preocupación constante de que nos vamos a morir, pero sí sabiendo que esto es por un tiempo y que hay que aprovecharlo. Vivir e ir a todas las fiestas posibles con o sin vestido. Sin vestido nuevo también se puede ir. ¿Y qué más da? Lo importante es bailar porque como... Bueno, pero ahorita quédate en casa, ¿no? No, bueno, ahorita no. Ahorita no vayas a fiestas. Así es. Pero bueno, ha sido, yo creo que una magnífica oportunidad de platicar de estos temas que nos preocupan y que realmente te agradezco que los hayas compartido porque comprendo el sentido de lo que dices en cuanto a que no es tu intención ayudar a nadie ni dejar, ni presionar para que crean o piensen como tú, ni mucho menos. Y quiero decirte también y decirle al público que tampoco es mi intención, que la intención de estos programas es reflexionarlo, es solamente dejar un testimonio para que esas mentes abiertas a las que te referiste, aquellas personas que puedan tener el interés o la inquietud, encuentren un rastro para que exista algún elemento que si quieren averiguar sobre el tema, pues que haya una voz que en algún momento habló sobre eso, porque
así se hace la historia. Yo creo que los testimonios son muy importantes. Y yo lo hice cuando padecí cáncer, tuve el cuidado y lo hice con todo el corazón de ir todos los días registrando mi estado físico y emocional para dejar un testimonio que a futuro pudiera servirle a alguien de aliciente o de algo, pero no para determinarle, sino para darle la oportunidad de saber qué pasaba, qué es lo que otras personas han vivido y si les sirve algo, pues que lo tomen y si no les sirve, que lo desechen. Pero a veces no salen sobrando los referentes. No Si me salen. permite decir algo ahí al respecto, que bueno, es respetable el punto de vista, pero a mí me parece que eso, que yo lo vi así mucho tiempo, hoy lo veo diferente porque me parece que todas esas voces, estas voces, esto que estamos haciendo, etcétera, son una vez más distractores que nos impiden escuchar nuestra voz interior. Pues sí, Es puede ser. decir, yo creo que es tiempo, es ideal que podamos volver a nuestros ojos hacia nuestra sabiduría interna, en lugar de seguirla buscando y de seguirla fomentando en lo externo. O sea, mientras más ponemos nuestra expectativa, nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestra creencia en lo externo, más débiles somos, más dependientes somos y menos humanos. Nuestra esencia está, nuestro saber está dentro de nosotros. Y todas las cosas que nos distraen, nos alejan de esa esencia. Y ese es el problema de esta cultura y es lo que hemos estado viviendo. Y ese es el lado oscuro de esos diablitos que están en la pantalla y de todo lo demás. O sea, yo ahí sí, perdón por decirlo y por meterme, pero yo disiento. O sea, yo creo que hay que acabar con los distractores y, pues, como, bueno, no creo que la gente haga lo que le dé la gana, pero yo hoy en día trato de eliminar lo más posible los distractores porque veo que esa voz interior, esa sabiduría interior es mucho mejor, mucho más humana, más profunda, más certera, ¿no? Mucho más beneficiosa que todo lo que hay en el exterior. Pero bueno, perdón por meterme cuchara, no debí. Pues yo tengo un punto de vista un poco más colectivo. Yo sí creo en el valor respeto plenamente. Creo que en la variedad está la riqueza, pero a mí me parece que en la pluralidad y en el colectivo también hay un valor de la experiencia y hay un valor del testimonial y hay un valor de otros puntos de vista. Que finalmente acabemos en un viaje hacia el interior y que a partir del interior podamos buscar nuestro crecimiento profundo, etcétera. Yo creo que una cosa no está peleada con la No, otra. hay que buscar Esto el puede equilibrio. ser un inductor, esto puede ser quizás una posibilidad de traer a cuento algunas experiencias pasadas que a alguien le puedan servir y por lo menos yo me quedo más tranquila pensando en hacerlo que en no hacerlo, porque a mí en lo personal sí me hubiera gustado oír testimonios sobre algunas cosas de la vida. Entonces, pues pienso que eso no me determina y finalmente cuando uno es adulto y uno toma sus propias decisiones, pues podrá estar de acuerdo o no podrá estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, en muchas cosas coincido contigo y otras las respeto, pero no estoy absolutamente de acuerdo contigo, ni con otras personas, ¿no? Entonces, creo yo que lo importante es escucharnos y lo importante es respetarnos y que dialogar y hablar sobre estas y otras cuestiones, en mi opinión, siempre han sido sanas. Y bueno, te agradezco profundamente porque además sé que son convicciones personales y compromiso real. Como nadie creo que tú eres congruente con lo que dices, no solo lo piensas, sino lo vives. Y bueno,
te agradezco profundamente el tiempo también que nos has dedicado hoy. Y le agradezco a todas las personas que nos acompañan y que hacen que esto tenga sentido, independientemente de que en la opinión de Fritz esto los pueda determinar en su hacer. Yo espero que no, que sean lo suficientemente adultos para decidir por ustedes mismos, pero que les sirva para tomar elementos en sus propias decisiones. Y de ninguna manera es mi intención tratar de solucionarles la vida, ni de hacer que tengan vidas mejores, ni mucho menos. Es simple y sencillamente el interés de pensar y pensar en grupo, ¿no? Para mí me parece que hacerlo entre todos tiene un gran valor y lo disfruto mucho. Agradezco también al grupo de Entre Todos que me apoyan desde sus diferentes trincheras. Y agradezco también a las personas que nos ayudan en la interpretación de señas. Los invito a que entren a nuestro canal, que le den like y que le piquen a la campanita para que puedan tener puedan tener aviso de las actividades que vamos a tener. Muchas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo y reflexionar con nosotros, y hasta pronto. Hagan lo que quieran. Adiós.